Muy buenas tardes, bienvenidos todas y todas nuevamente. Vamos ahora a dar inicio al panel 2, cuyo título es La pandemia y la economía en América Latina, escenarios 2022. Moderadora Isabela Cota, que es la corresponsal económica para el país en América Latina, periodista especializada en negocios y finanzas por City University de Londres, que escribe de manera periódica, rigurosa. Yo soy uno de sus lectores más fanáticos de sus estupendas columnas, donde nos analiza y nos ilustra sobre la compleja situación económica que vive nuestra región. Isabela, la moderación está en tus manos. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias a la audiencia que se conecta y gracias también a los panelistas que nos acompañan. Demos inicio a este panel. Me imagino que ya conocen la dinámica de los panelistas, 10 minutos cada quien, después vamos a hacer intercambios. Yo los voy a alentar al desacuerdo. A todos nos gustan los debates de ideas y a nadie nos gusta la repetición de ideas. Entonces, tenemos a los mejores de los mejores en sus áreas en este panel y les voy a alentar al desacuerdo. Empecemos. Los años previos a la pandemia, la región venía experimentando una importante desaceleración del crecimiento económico, así como el empeoramiento en los indicadores socioeconómicos. Estamos hablando de la desigualdad, el desempleo, la deuda, la inflación y la pobreza. Con la irrupción de la pandemia, se potenciaron aún más estos síntomas, que se evidenciaron en la fragilidad del sistema de salud y las instituciones al alcanzar la mayor tasa de defunciones y contagios comparada y siendo América Latina la región del mundo con las consecuencias más negativas. Después de la caída histórica del Producto Interno Bruto en 2020, que cayó entre el 6 y el 7% en promedio a nivel regional, las economías se han ido adaptando, se adaptaron al teletrabajo, se fueron reconfigurando y lo que estamos experimentando hoy es una inflación muy alta, el regreso de las altas inflaciones en América Latina. Tenemos a los bancos centrales actuando de manera veloz y agresiva, subiendo las tasas de interés, lo cual a su vez limitan el crédito, posiblemente enfriando el desarrollo económico. ¿Qué estamos viendo en este contexto? Estamos viendo la precariedad en la que viven millones de latinoamericanos. Estamos viendo la desigualdad en el acceso a las innovaciones farmacéuticas, medicinas, vacunas, servicios de salud, algo que está muy ligado a la expectativa de vida de los latinoamericanos. ¿Qué estamos viendo? Países con el peso de la deuda. Estamos viendo gobiernos frustrados con las condiciones del financiamiento para el desarrollo. Estamos viendo al presidente de Costa Rica decir que estar pegado a las condiciones de las calificadoras de riesgo es injusto cuando estamos experimentando una época extraordinaria comparada más a la época de una guerra que a una época de paz a partir de la pandemia. Estamos viendo ministros de Hacienda buscando maneras de renegociar más financiamiento bilateral. Estamos viendo una nueva época y una nueva actitud hacia la deuda para financiar el desarrollo. ¿Qué estamos viendo? El regreso del estancamiento económico. Entre 2013 y 2019, el crecimiento promedio de la región fue del 0,3%. Antes de la pandemia, muchas multilaterales ya advertían que los gobiernos tenían que pasar políticas públicas para actualizar el mercado laboral y proveer al mundo mayores ventajas competitivas y no solamente en trabajos que consideran de bajas habilidades o trabajos mal pagados que sigan exacerbando la precariedad. ¿Qué estamos viendo? Una menor capacidad en la disminución de la pobreza. Después de la década del superciclo de las materias primas, en la que la pobreza se vio radicalmente disminuida en algunos casos, pero en promedio de manera importante, llegamos a un tope, a un plató. La capacidad para disminuir la pobreza fue bajando y a esto nos enfrentamos hoy en día. ¿Qué estamos viendo?
Un movimiento feminista cada vez más fuerte, cada vez más organizado, haciendo avances muy fuertes en materia legal para los derechos reproductivos de la mujer, y al mismo tiempo estamos viendo la salida de 13 millones de mujeres de sus puestos de trabajo en el mercado laboral. Estamos viendo mujeres que ya sus aspiraciones se vieron afectadas a largo plazo, su nivel de vida, su bienestar. Estas dos cosas no son independientes una de la otra. ¿Qué estamos viendo? Un movimiento ambientalista muy empujado por el cambio climático, cuyas consecuencias ya estamos sufriendo muchos en esta región al considerarlos desplazados. Estamos viendo una juventud más educada que quiere un modelo económico diferente y no un modelo extractivista como el que la región ha estado acostumbrada. Estamos viendo expectativas económicas complicadas de satisfacer. Estamos viendo una inflación altísima, un regreso a los fantasmas del pasado, una abierta herida de los traumas de generaciones pasadas que tememos hiperinflaciones y perder el poder adquisitivo de poblaciones enteras. ¿Cómo pueden entonces los gobernantes responder a todas estas presiones y necesidades en el plano económico? ¿Dónde están las voluntades políticas que se requiere para poder hacer frente a todas estas cosas que estamos viendo en el año 2022? Empezamos entonces con nuestra panelista Carolina Trivelli Ávila. Ella es asesora en análisis estratégico de la Oficina Regional de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, para América Latina y el Caribe. Tenemos también a Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Está con nosotros también Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana y presidente de esta FUNGLODE. Y está con nosotros también Martín Rama, economista y consultor de la presidencia del Banco Mundial. Carolina, me gustaría empezar contigo. ¿Qué nos puedes decir, considerando todas estas preguntas y cuestiones que ya planteamos, sobre los escenarios económicos para América Latina este 2022? Hola Isabela, muchas gracias por la invitación a este evento tan interesante. La situación es muy difícil y creo que tenemos que volver a acostumbrarnos a que la situación de las economías en nuestra región va a ser altamente desafiante y que vamos a tener que enfrentar distintos tipos de ajustes a la forma en la que veníamos haciendo política económica, a la forma en la que las poblaciones estaban acostumbradas a demandar y a la forma en la que los sectores públicos toman decisiones. La pandemia lo que nos ha dejado, como tú bien has dicho, es un retroceso en indicadores sociales muy importante. Ha vuelto a poner en agenda como un tema central para la región asuntos que estaban superados en buena parte de los países de la región, como el hambre. El incremento del hambre, resultado de la pandemia, agravado por la alta inflación alimentaria, la más alta que hemos visto en más de 15 años, ¿no? Implica que no solamente el hambre está presente, sino que esta hambre va a comenzar a tener efectos de mediano y largo plazo por asuntos nutricionales, en particular para los niños, que son la población mayoritaria dentro de los grupos vulnerables que han sido más afectados por la pandemia. Entonces, esto obliga a que volvamos a tener que reorientar prioridades en el marco de las políticas económicas que adoptan los países. Todos queremos que haya más crecimiento, sabemos que el crecimiento económico ayuda y es clave para reducir pobreza, reducir hambre, reducir brechas de acceso a servicios públicos, pero tenemos que lograr impulsar ese crecimiento a la vez que protegemos a la población que ha entrado en estas situaciones de vulnerabilidad. Y en particular, esto exige cambiar algunos énfasis, ¿no? Hemos tenido en la región mucho énfasis en atender por temas de pobreza, por temas de hambre, a las zonas tradicionalmente más pobres
en particular las zonas rurales. Y hoy día los entornos urbanos se han convertido en un foco de pobreza y hambre. Probablemente en las zonas urbanas este foco va a tener ciclos de movimiento más rápido, pero incluso las zonas rurales, que aparentemente fueron más resilientes frente a la pandemia, porque el sector agropecuario no se detuvo, los mercados alimentarios con restricciones siguieron operando, esa resiliencia rural va a comenzar a generar efectos de largo plazo negativos, porque para sostener la provisión de alimentos en la región, los pobladores rurales han tenido que ir dejando de hacer algunas de sus prácticas que les permitían sostenibilidad. Al tener menos ingresos en los años de pandemia, se han sembrado menos o se han pasado a sembríos de menor productividad o de menor valor, que va a generar una trampa de pobreza en el mundo rural, que se va a ver agravada no solamente por el problema inflacionario que tú has mencionado, sino por el récord en los precios de los fertilizantes, ¿no?, que estamos viendo en este tiempo y que se van a ver agravados sin duda por la situación de conflicto en Ucrania. Entonces, lo que quiero decir es, con menos espacio fiscal, porque como tú bien lo has dicho, hay una crisis de deuda en buena parte de los países de la región, lo que urge es pedirle a nuestros gobiernos una repriorización de acciones. Y como todos aquí somos conscientes que del mismo cuero salen todas las correas, ¿no?, para hacer más protección, para atender a más personas en situación de vulnerabilidad, hay que dejar de hacer algo. Y esa es una decisión muy difícil en el sector público. El sector público siempre tiene más opciones y voluntades para hacer más cosas, para incursionar en nuevas acciones, pero le es muy difícil dejar de hacer cosas. Y hoy día, más que nunca, urge poner el acento y las prioridades en aquello que es fundamental, que son dos rutas: protección de los más vulnerables y reactivación económica. Y por eso hay que cortar, entre comillas, como decimos, cortar grasa allí donde se pueda. Y eso se puede cuando tenemos evaluaciones de qué es lo que funciona bien en el sector público, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que tiene impacto, qué es lo más efectivo. Y desgraciadamente una de las tareas que no hemos hecho en América Latina es adoptar políticas de evaluación de lo que hacemos, rigurosas y sistemáticas. Por lo tanto, muchas de las decisiones que se tomen en este esfuerzo de repriorización van a ser decisiones muy basadas en la intuición, en indicadores imperfectos, y eso puede traer causas negativas. Agrego dos temas que tú has mencionado que me parece que son fundamentales de tomar en cuenta en esa nueva coyuntura. Uno es, claramente hay una crisis de empleo. La recuperación del empleo en la región, si bien se está dando y probablemente se recuperen los niveles prepandemia en casi todos los países en los meses que vienen, la calidad del empleo, las condiciones de ese empleo han empeorado sustantivamente. El proceso de informalización de nuestros países ha empeorado. En países como el mío, hoy día 80% del empleo es informal, 80%, ¿no?, en el Perú. Y eso realmente es un problema porque no se alinea con el esfuerzo de protección. La masa salarial en muchos de los países se ha reducido, por lo tanto eso quiere decir que tenemos empleos más precarios, con menor protección y con menores niveles de ingreso. Y en particular se han precarizado para los grupos más vulnerables. Tú mencionabas el tema de las mujeres, y son ellas las que han perdido mucha de su participación laboral por el doble efecto de que se han perdido puestos de empleo en aquellas áreas donde las mujeres están sobrerepresentadas, el sector servicios, el sector comercio, ¿no?, pero también porque sus obligaciones de tareas de cuidado han cambiado y se han incrementado resultado de la pandemia, de los cambios en los patrones escolares, de las mayores necesidades de cuidado de adultos mayores, de enfermos, de personas con discapacidad. Entonces, realmente, quienes están pagando una factura particularmente fuerte, tanto por la pandemia como por las características del proceso de recuperación, son las mujeres, en particular aquellas empleadas en el sector informal. Y finalmente, quiero resaltar el problema de los jóvenes, ¿no? Con los jóvenes no solamente tenemos un problema de que han perdido opciones de empleo,
muchos han abandonado estrategias educativas y formativas que van a poner en riesgo su desarrollo futuro, sino que sobre todo los jóvenes están teniendo hoy día un problema de expectativas, ¿no? No ven un futuro en sus países. Y ese es un tema que deberíamos abordar desde la política económica hoy, porque si no, en 10 años vamos a tener un problema de productividad muchísimo mayor al que ya enfrentamos. Entonces, cierro diciendo, hay que prestar la atención prioritaria a esos grupos vulnerables, algunos de los cuales enfrentan una situación de vulnerabilidad transitoria, resultado de esta tremenda combinación de pandemia y lenta recuperación económica, pero muchos que se van a quedar presos en la situación de vulnerabilidad si no son atendidos con la diligencia que se requiere. Insisto, vamos a tener que hacer sacrificios y dejar de hacer cosas, y sería bueno que pudiéramos elegir muy bien qué dejar de hacer para poder hacer una propuesta reactivadora dentro de los límites de nuestro espacio fiscal con protección a estos grupos vulnerables. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Cabe aquí agregar que en materia de empleo no es que los jóvenes y las mujeres no estén empleados, es que el trabajo que hacen no es remunerado, y cuando el trabajo no es remunerado, todos pierden en la economía. Daniel Titelman, me gustaría entonces traerte a ti a la discusión. Nos compartes, por favor, tus escenarios. Muchas gracias, Isabela, y muchas gracias al presidente Leonel Fernández y a Daniel Sabato por la invitación a participar en este interesante foro. Yo quería, digamos, partiría un poco de las preocupaciones que tú ponías sobre la mesa, Isabela, y plantearía diciendo que efectivamente América Latina de antes de la pandemia ya venía en una trayectoria de muy bajo crecimiento, como tú lo pusiste. Viene la pandemia y observamos la peor contracción que hemos observado los últimos 120 años, según nuestras estimaciones, en torno a un menos 6,8. Viene una fuerte recuperación el año 2021, el año pasado, en torno a un 6,2%, y ya para este año estamos esperando una desaceleración del crecimiento y una estimación, y quería poner estas dos slides nomás para poner una desaceleración del crecimiento en torno al 2,1, y en los próximos años, como ya se ha mencionado, estamos esperando un bajo crecimiento. Y solo poner la próxima slide, antes de plantear los puntos que quisiera plantear, que es esta, que a los temas estructurales que tú estabas planteando, para hacerse cargo de una cantidad de las demandas sociales, ambientales y las transformaciones estructurales que requiere nuestra economía, tenemos dos problemas estructurales muy fuertes. La inversión en América Latina es muy baja, 19,5, la más baja cuando se compara con el resto de las regiones o países desarrollados en desarrollo. Y la productividad, como pueden mirar en el cuadro del lado derecho, también viene a la baja desde hace muchos años. Entonces, a los problemas que tú ponías sobre la mesa, que los comparto totalmente, quisiera traer estos dos problemas de muy baja inversión y muy baja productividad, porque eso no solo condiciona los esfuerzos de este año, sino que condiciona el crecimiento futuro, que es un tema que también nos parece muy importante. Y ya con esto no quisiera presentar más slides y quisiera ir a los puntos, no, pues la pueden quitar, por favor. Quisiera ir a los puntos que quería plantear a raíz de las preocupaciones que tú has puesto. Si quieren sacar la presentación, no hay problema. América Latina tiene que reactivar el crecimiento, eso es central. Como estamos viendo, viene una caída muy fuerte del crecimiento este año. Probablemente América Latina, si no pasan cosas, y no creo que pasen cosas milagrosas, va a retomar la mala senda de crecimiento que tenía. Pero no tiene que retomar solo ese crecimiento, sino que tiene que cambiar el modelo de desarrollo, como tú muy bien lo planteabas, y tiene que generar un crecimiento mucho más dinámico, inclusivo y ambientalmente sostenible. En un contexto de crecientes complejidades macroeconómicas, como se han dicho, mayor inflación, menor espacio fiscal, un gran esfuerzo fiscal que se hizo en 2020, que algunos países mantuvieron en el 2021, que deja un tema de deuda y unos niveles de deuda más altos. Por lo tanto, pero con una necesidad de inversión brutalmente fuerte, tanto en la política social para compensar los efectos permanentes que tuvo la pandemia sobre la distribución de ingresos, la pobreza y el empleo, que se está recuperando de manera rezagada con respecto al crecimiento. Lo que observamos es que los países están recuperando el empleo mucho más lento de lo que se está recuperando el crecimiento, y ahí vamos a tener un problema en los próximos años de generación de empleo, no solo de la calidad de empleo, pero también de generación de empleo, particularmente en jóvenes y mujeres.
que es un tema que nos parece central. Entonces, en este escenario de mayor complejidad macroeconómica, de que los problemas estructurales siguen y con un bajo crecimiento que tiene que hacerse cargo de las demandas sociales, acelerar el ritmo de crecimiento y de los problemas estructurales y avanzar hacia economías más verdes y ambientalmente sostenibles, creemos que un primer tema que la región debe hacer es repensar un pacto fiscal y social. Un mensaje que hemos venido planteando con mucha fuerza es que hay que preocuparse de evitar ajustes prematuros que debiliten más el crecimiento. Somos totalmente conscientes de que hay que avanzar en una senda de sostenibilidad fiscal. Pero esa senda de sostenibilidad fiscal se construye aumentando los ingresos fiscales. No son necesariamente solo reduciendo los gastos. Y por lo tanto creemos que la región tiene un gran desafío de un nuevo pacto fiscal que permita aumentar los ingresos fiscales. La región tiene una carga tributaria en torno al 20-21% promedio, con una estructura tributaria muy regresiva, donde los impuestos directos son muy bajos y los impuestos indirectos son la mayor, pesan casi en 50 o 60%, 70% de los ingresos según los países. Por lo tanto, hay un gran desafío de aumentar los ingresos que sean capaces de darnos un aumento en el gasto fiscal que va a ser necesario para que la región reactive en una senda de sostenibilidad fiscal. Y creemos que uno de los grandes desafíos que hay ahí tiene que ver con este nuevo que llamamos pacto social y fiscal y social, donde la región, para poder tener una política fiscal pro crecimiento, para poder tener una política fiscal que apoye el cambio en la estructura del modelo de desarrollo, requiere aumentar sus ingresos fiscales. Ese es un primer gran desafío y hoy día estamos viendo en muchos países, caso mío, el país que sé de Chile, donde la primera medida, digamos, de la entrada del nuevo gobierno es una reforma fiscal sustantiva para poder sostener un gasto fiscal. Ahora, ese gasto fiscal, por supuesto, tiene que, a nuestro juicio, cambiar y mejorarse. Como muy bien decía, hay que evaluar el impacto. Pero no solo hay que evaluar el impacto de programas, hay que tener una mirada estratégica de ese gasto. Como veíamos, es muy importante la dinámica de la inversión y tenemos que ser capaces de avanzar hacia inversiones verdes, hacia inversiones que vayan cambiando la matriz energética de nuestros países y la matriz productiva si queremos poder avanzar hacia un crecimiento sostenible en el tiempo, donde el tema ambiental va a ser un eje central en el futuro. Por lo tanto, el gasto fiscal tiene que tener, a nuestro juicio, una mirada estratégica donde las decisiones no son solo relevantes al tema del ciclo económico, sino que también son relevantes con una mirada más estructural de mediano y largo plazo de hacia dónde queremos empujar el desarrollo económico. Hasta ahora la política fiscal ha estado muy dominada en el lado del gasto y en el lado de los ingresos por las necesidades cíclicas de la economía. Creemos que hay que hacerse cargo de las necesidades cíclicas, pero hay que aumentar el espacio fiscal mediante aumentando los ingresos fiscales y a la vez tener una mirada estratégica del gasto que empiece a canalizar el gasto hacia las demandas sociales, pero también hacia la inversión verde y aumento de la productividad tan necesarios. Creemos que parte de los esfuerzos fiscales que se van a hacer demandados en este año y en el futuro cercano tienen que ver con el mercado laboral y cómo potenciar la creación de empleo y la calidad del empleo, dado los rezagos que este tiene. La participación femenina bajó casi 12 años en términos de participación en los mercados laborales en la pandemia, según nuestros cálculos. Llegamos a nivel de participación femenina del 2006. Aumentó la pobreza, empeoró la distribución del ingreso, la desigualdad aumentó. Por lo tanto, todos los problemas estructurales que la región tenía siguen presentes en un contexto macroeconómico más complejo y de ahí que creemos que es necesario repensar, como lo está haciendo el mundo en su conjunto, la lógica de la política fiscal y entendiendo la necesidad de sostenibilidad fiscal en el tiempo, un gran desafío va a ser aumentar los ingresos fiscales. Y como las reformas tributarias pagan no en el momento, sino que se demoran, el tema del financiamiento del desarrollo que tú mencionabas, la capacidad que tenga la región de movilizar la liquidez global para ayudar a financiar las políticas de crecimiento va a ser central. Y eso no es trivial porque somos una región de renta media que está un poco aislada de la arquitectura financiera global para apoyar a los países porque esta categoría de renta media que nos pesa nos tienden a sacar de muchas de las fórmulas que hemos visto de reestructuración de deuda, de renegociación de deuda, de créditos concesionados, etc.
Por lo tanto, el tema de los esfuerzos domésticos por expandir el espacio fiscal, más los esfuerzos globales, pasan a ser centrales. Y como tú citabas al presidente de Costa Rica, no puede ser que en un año como el 2020 a los países les empiecen a bajar los investment grade por los temas de déficit fiscal, que les pone aún mayores problemáticas para sostener una política fiscal pro crecimiento, en un contexto de sostenibilidad intertemporal de la deuda que requiere mayores ingresos. Y quisiera terminar, y que el otro tema que tú tocabas de la inflación, que es un elemento importante y que la región ha aprendido, que no es bueno dejar que la inflación galope, digamos, y se escape, la política monetaria en el mundo y en muchos países de la región durante el 2020 mostró una gran flexibilidad de aumentar la cantidad de instrumentos que estaban dispuestos. Los quantitative easing es uno de ellos. Los bancos centrales de la región utilizaron muchos instrumentos monetarios no convencionales, que se llaman, para ayudar a estimular la región. Y en ese sentido creemos que una lección importante de mantener este año y en el futuro es que hay más de un instrumento monetario, que es la tasa de interés, para que la política monetaria pueda aportar al crecimiento y al desarrollo y contener la inflación. Y creemos que un desafío importante va a ser cómo por el lado de la inflación, los bancos centrales combaten la inflación, minimizando los costos sobre el crecimiento que ese combate puede tener, y eso pasa por una mejor articulación entre la política fiscal y la política monetaria, y, por supuesto, utilizar una gran cantidad de instrumentos no convencionales que se usaron durante la crisis del 2020 para apoyar a las economías, que hay que ver cómo se van haciendo para combatir la inflación. Entonces, para cerrar, creo que el desafío de la región no es trivial. Dinamizar un crecimiento distinto, que sea inclusivo y verde, requiere y una política macro activa y un gasto fiscal creciente. Y sostener un gasto fiscal creciente requiere de aumentar los ingresos. Creemos que si la región vuelve a las fórmulas anteriores de hacer ajustes fiscales solo por el vía del gasto, nos estamos condenando a periodos de mucha inestabilidad social y de muy bajo crecimiento. Y por lo tanto, dos temas que nos parecen centrales son un nuevo pacto fiscal, el apoyo de la capacidad de movilizar la liquidez global mientras estos pactos fiscales comienzan a pagar, y eso permite empezar a mantener y expandir el espacio fiscal. Creo que el gran desafío es cómo expandir el espacio fiscal más que cómo ajustar el espacio fiscal para tener una sostenibilidad fiscal, y la coordinación entre las políticas macro, monetaria y fiscal. Y el tema del empleo y el tema de compensar los costos sociales, como ya se mencionaba, también va a ser un elemento central del debate y la agenda en los próximos años. Me quedo aquí. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Muy interesante tocar el tema del financiamiento internacional. Voy ahora con Leonel Fernández, sentado aquí a mi lado, expresidente de la República Dominicana y presidente de Funglode. Leonel, cuéntanos, ¿cuáles son tus escenarios? Muy bien, muchas gracias, Carolina. Bueno, a riesgo de ser reiterativo con algunas de las ideas que se han expuesto, lo hago, sin embargo, en forma esquemática con la presentación de algunos slides. La economía de América Latina y el Caribe en tiempos de pandemia y agregaría y de guerra, por el caso de Rusia y Ucrania. Y lo que vemos es, para llegar al 2022, entender que ha habido una historia de ciclos en la región. De lo que hemos hablado en la mañana, en la década de oro entre el 2003 y el 2013, motivada primero por un aumento de precios de los productos básicos, de los commodities. Segundo, por un aumento de la demanda china, que estuvo creciendo durante esa década cerca de un 12% anual. Tercero, una expansión de la clase media en América Latina, fruto justamente del aumento de los precios de los commodities, y va generando crecimiento económico y, por tanto, expansión de clase media. Una ejecución de múltiples obras de infraestructura, lo vimos en todas partes, ¿verdad? Recuerdo cuando llegaba a Chile, por ejemplo, me decían la trayectoria desde el aeropuerto hacia la ciudad se llama Shanhattan. Pregunto, ¿por qué? Es una combinación de Shanghai y Manhattan. Bueno, el concepto de modernidad. Aquí en República Dominicana hablábamos de un Nueva York chiquito, ¿verdad? Bueno, y eso lo veíamos en todas partes, como América Latina se transformaba en términos de infraestructura. Establecimiento de programas de transferencia de dinero, muchos programas, ¿verdad?, de protección social. Sobre todo vimos el caso de Brasil, que sirvió de modelo en un momento dado, pero se extendió por toda América Latina, programa
de solidaridad en México, programa de solidaridad en República Dominicana, en fin, digamos, programas de focalización que implicaba transferencia de recursos. Y por lo tanto hubo durante esta década disminución de pobreza y de pobreza extrema. Luego, a lo que nos hemos referido ya varias veces en el día de hoy, el lustro perdido entre el 2014 y el 2019. ¿Qué ocurrió? Bueno, que el crecimiento promedio en ese lustro fue tan solo de 0,86%, mientras que en la década de oro fue 3,7%. Hubo un desplome de los precios de los productos básicos a partir justamente del 2014 y especialmente el petróleo. Llegó a cotizarse en un momento dado en $147 el barril y bajó a 28 y permaneció ahí bastante tiempo. Fruto de todo esto, una detención de la construcción de obras de infraestructura y hubo retroceso en los avances sociales. Se suspendieron los programas de protección y de nuevo volvimos a un aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. Eso generó la explosión de las protestas sociales en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en Chile, ¿no? En todas partes tuvimos protestas sociales fruto de este cambio que se daba de un superciclo de commodities a una situación de reducción de precios. Y naturalmente, de lo que acaba de hablar Daniel Titelman, una reducción del espacio fiscal y un aumento de la deuda. Esta es la antesala a cuando viene el COVID, ¿no? La pandemia del COVID-19 es el gran disruptor de ciclos. Y aquí vemos el costo humano de la pandemia, ¿verdad? América Latina, con tan solo el 8% de la población mundial, tiene sin embargo el 20% de los contagios. Con respecto al número de muertos, América Latina ha sido la región del mundo con mayor número de fallecidos fruto del COVID. Tiene 32% de fallecidos, ¿no? El 8% de la población y el mayor índice de fallecidos fruto del COVID. Bueno, los efectos económicos en la región, una contracción de menos 6,8% en el 2020, una caída de la recaudación tributaria de 11,2%, un déficit fiscal de 3% del PIB en el 19 y de 8,3% en el 20, una deuda pública que ascendió al 72% en el 20 del 58% en el año 2019, disminución de la inversión extranjera en un 20%, un aumento del desempleo a 10,7% en el 2020, incremento de la pobreza a 33,7% y pobreza extrema a 12,5% y cierre de pequeñas y medianas empresas. Ahí tenemos un gráfico de la población vacunada contra COVID, ¿verdad? Por países. Digamos, la gráfica va, los más exitosos, Chile, Cuba, Argentina, con cerca de 90% de vacunación primera dosis, y la raya amarilla es la completamente inmunizado segunda y tercera dosis, ¿no? Entonces ahí hay un orden de los más, diríamos, exitosos a los menos. Como pueden ver, el último es Haití, casi imperceptible. Solamente el 0,6% de la población en Haití quedó vacunada. Y sin embargo también pocos infectados y pocos fallecidos. Es un caso también parecido al de África, ¿verdad? Con el 7% de la población vacunada, sin embargo África tiene un número bastante disminuido de infectados y de muertos. Es un fenómeno a estudiar de cómo se propaga la pandemia, ¿verdad? Bueno, ¿cuál fue la respuesta de los países de la región frente a la pandemia? Lo hemos dicho hoy varias veces. Primero, incremento de la emisión monetaria por parte de los bancos centrales. Expansión del gasto público por parte de los gobiernos, con una disminución de los ingresos fiscales. ¿Cómo se financiaban los programas sociales del momento? Con un aumento de la deuda. Bien, entonces, obviamente, como la deuda va incrementando y hay una disminución de los ingresos fiscales, se plantea el tema de las reformas fiscales. Pero la reforma fiscal en América Latina, lo acaba de decir Daniel, la proporción entre impuestos y el PIB es tan solo de 22,9%. República Dominicana, de los más bajos, 14% del PIB. Por tanto, estamos por debajo del promedio latinoamericano, gravemente. El dilema de la fiscalidad entre los países desarrollados y América Latina. Cuando uno escucha al presidente Biden hablar o a los presidentes
y jefe de Estado y de Gobierno en Europa, cuando ellos hablan de la fiscalidad, primero es gravar las multinacionales. Y en el discurso de anoche, el presidente Biden volvió a establecer el acuerdo que existe a nivel de la OCDE de gravar en un 15% a las multinacionales. Pero también está el impuesto GAFA, que es el impuesto a Google, Apple, Facebook y Amazon. Gravar directamente a las empresas. El error que estamos teniendo en América Latina es pretender gravar a los usuarios. Y entonces ya eso genera una rebelión de la clase media que depende mucho de YouTube, de Netflix, ¿verdad? Y del acceso al Internet. Y luego el tema de los paraísos fiscales. La necesidad de establecer barreras a los paraísos fiscales que está generando una evasión en la recaudación de impuestos para nuestros gobiernos. Para América Latina es una realidad muy distinta. ¿A quiénes van a gravar? Bueno, está el dilema entre impuestos progresivos o directos y los impuestos regresivos o indirectos, y en la región lo que ha predominado fundamentalmente han sido los impuestos indirectos, o sea, los impuestos regresivos, ¿no? Bueno, los riesgos de la reforma, o sea, sabemos que hay que hacer la reforma, está claro, pero la reforma tiene tres disyuntivas, tienen tres desafíos para poderse aplicar. Primero es que sea económicamente racional. La reforma integral para el desarrollo sostenible, ¿no? Tal como se ha dicho, económicamente racional es eso, cómo aumentamos en este caso los ingresos y no necesariamente la reducción de gastos. Con los gastos lo que habría que ver es cómo mejoramos la calidad del gasto y cómo enfocamos mejor el gasto que se vaya a realizar. Segundo, que sea socialmente incluyente, que sea una reforma fiscal que contribuya a la disminución de desigualdades y a la promoción de la equidad. Y tercero, esto es sumamente importante, que sea políticamente viable, porque la reforma fiscal no puede llevarnos a una situación de desestabilización política, como el caso reciente que vimos en Colombia. Una propuesta de reforma y de repente hay protestas que hacen que el presidente tenga que recoger la propuesta de reforma. Esto, digamos, es importante enfatizar el tema de que sea políticamente viable, porque a veces en las negociaciones que los gobiernos tienen con el Fondo Monetario, condicionan los pagos del Banco Mundial a que se haga la reforma. Pero la reforma en el momento es políticamente inviable y por tanto hay un costo político sumamente alto que pone en riesgo la estabilidad democrática de un país. El mejor ejemplo es Venezuela en los años 80, el ajuste estructural en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Definió el futuro de Venezuela. La recuperación económica, ¿verdad? Ahí podemos ver esta gráfica. El 0. Bueno, entre 0.95, dijimos previamente 0.83, está en el margen de error. Pero la caída brusca a menos 6.8 en el año 2020. Al 2021 crece 5,2 promedio. Pero ahí viene el tema. ¿Qué parte de ese crecimiento es crecimiento orgánico? ¿Qué parte es crecimiento genuino? Partiendo de una base muy baja, el 60% de ese crecimiento es un rebote estadístico. Es un arrastre estadístico. Por eso es que en el 2022 vamos a tener entonces una caída a 2.2, como se acaba de decir, porque el crecimiento de 5.20 tiene mucho despejismo debido a ese rebote estadístico que tiene. Bueno, entonces, hacia el 2022, ¿cuáles son las proyecciones y desafíos? Tenemos, está dicho ya, la disminución del crecimiento, ¿verdad? Va a ser un crecimiento ridículo, mediocre, de 2.2% como se ha proyectado. Hay un problema de escasez de suministro, problemas de logística que todavía persisten, dificultades en las cadenas de valor, incremento en los costos de transporte. Ahí tenemos un problema por esa vía. La inflación es el tema del momento, alza en los precios de los combustibles, incremento de los precios de productos básicos, el trigo, el maíz, la soya, metales, la crisis geopolítica Rusia-Ucrania y efectos desiguales entre países exportadores e importadores de commodities. Aquí lo que queremos decir es lo siguiente. La reacción en América Latina con respecto al crecimiento en el 2022 va a ser desigual entre países exportadores de commodities y países importadores de commodities. Un país que exporta petróleo y gas y cobre, pues tendrá mejor situación fiscal que la que somos importadores netos de combustibles y de otros commodities como el trigo, el maíz. Por ejemplo, República Dominicana, que tiene una industria avícola importante, la producción de pollos y huevos tendrá que importar el maíz
y por tanto el precio del pollo inevitablemente va a subir. Y lo mismo con el trigo, el precio del pan va a subir, el precio de la soya en República Dominicana, que es tan importante también en la producción avícola y en otras áreas de la vida agropecuaria, pues tenderá a subir. Y ahora con los fertilizantes, que se ha hablado, pues obviamente tendremos un problema en el sector agropecuario. Bueno, entonces vemos que va a ser una situación desigual entre los países de América del Sur y Centroamérica y el Caribe, que son importadores de commodities frente a los otros que son exportadores. Proyecciones, seguimos con esas proyecciones en el tema del empleo. La idea es tratar de recuperar los empleos a nivel del 2019. Eso no se ha logrado todavía. Recuperar empleos del sector informal, disminuir la brecha de género en el sector laboral e incremento del salario real. Creo que estos son los 4 desafíos fundamentales en materia laboral que tenemos por delante, de los cuales se ha hablado hoy aquí. Y en estabilización macroeconómica vamos a tener obviamente una reducción de las políticas de estímulo, ya no son sostenibles fiscalmente. Tenemos el desafío del manejo de la deuda pública, que se va a aumentar de manera, diríamos, natural, con una baja del crecimiento cuando comparamos la deuda con el producto. Una disminución de la emisión monetaria la va a haber, un aumento de las tasas de interés y estabilización de la tasa de cambio es el gran problema que van a tener los países de la región. Daniel hablaba de buscar instrumentos innovadores, ¿verdad? No convencionales. Sería bueno ver cuáles podrían ser esos instrumentos que permitan crecimiento sin necesidad de establecer políticas de contracción de ese crecimiento por las tasas de interés y por la disminución de la emisión monetaria. Bueno, ese es el 22, futuro de América Latina. Bueno, para el futuro está muy relacionado con la capacidad de financiación del modelo de desarrollo. Y aquí lo que hemos visto es, primero, necesidad del fortalecimiento de ingresos fiscales de manera progresiva. Si abogamos por una reforma fiscal de carácter progresivo. ¿Cuál ha sido la respuesta de los organismos multilaterales, ¿verdad?, durante la pandemia y en el momento actual? El Fondo Monetario Internacional. Renegociación de deuda externa solamente con aquellos países muy pobres, altamente endeudados, no países de renta media. Por tanto, lo único que pudimos recibir como renta media fue instrumentos de financiamiento rápido. Pero al fin y al cabo se trata de deuda, aunque a nivel multilateral era deuda. Servicio de crédito rápido y muy escasamente emisión de derechos especiales de giro. Y la idea que nos estamos planteando es aquellos países desarrollados que no han hecho uso de sus derechos especiales de giro, que se puedan transferir a los países de renta media como forma de financiar su desarrollo. El Banco Mundial estaba muy dependiente de los acuerdos que se llegasen con el Fondo Monetario, y lo que hemos visto como necesidad inmediata también, mirando al futuro, es la recapitalización del Banco Interamericano de Desarrollo para ampliar las ventanillas crediticias. Se ha hecho recientemente con la CAF, hay unos 7.000 millones de dólares con que se ha recapitalizado la CAF y eso ayuda a financiar proyectos nacionales. ¿Dónde ha estado la solidaridad en todo esto? Bueno, lo ha dicho el secretario general. Solidaridad, global solidarity is missing in action. ¿No? Esa ha sido la realidad que hemos tenido con el tema solidario. El futuro, por consiguiente, en estos momentos está en su nivel más precario, pero depende mucho de la integración regional latinoamericana. Es volver a la unidad regional sobre la base de la cooperación sur-sur, es volver a darle la fortaleza a CELAC para que tengamos una sola voz en el concierto internacional que responda a los intereses de América Latina. Esa es nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora me gustaría traer a Martín Rama a la conversación. No lo puedo ver en la pantalla, pero me imagino que me escuchas, ¿verdad, Martín? Sí, ahí estás, ya te veo. Mucho gusto saludarte. Cuéntanos, ¿cuál es el escenario que tú quieres traer a esta discusión? Gracias, Isabela. Y buenas tardes a todos. Encantado de estar con ustedes, lamentablemente solo virtualmente. Muchos saludos al presidente Leonel Fernández. Se ha dicho tanto que es casi un desafío tener el último tramo en las presentaciones. Pero quisiera hacer
a riesgo de repetir en algunos casos, pero en algunos casos también tratando de contradecir, como nos invitaste a hacerlo, Isabela, quisiera hacer 2 puntos y detallarlos luego. Uno de los puntos es, hemos estado definidos por la crisis del COVID por 2 años, ha marcado todo. Mi primer punto es, la crisis del COVID se terminó de algunas maneras y va a seguir con nosotros de otras maneras. Ese es el primer punto. El segundo punto es algo que ha estado presente, por ejemplo, en la intervención del presidente Fernández, es la heterogeneidad de la región. Que las formas en que el COVID nos afectó y las formas en que el COVID nos va a seguir afectando varían mucho a través de los países y eso da una agenda de dónde habría que poner la atención. Primero, el primer punto, el COVID pasó y no pasó. Obviamente, como todos han dicho, el COVID golpeó en nuestra región más que otras regiones, muy fuertemente. El costo humano ha sido fenomenal. Obviamente las cifras no son comparables entre países, porque no todos los países testean del mismo modo, porque no todos los países testean, hay algunos que ni siquiera lo hacen, porque la gente asintomática muchas veces no está testeada, pero al cabo de 2 años de pandemia empezamos a tener buenas cifras de exceso de mortalidad, que es algo que uno más o menos puede creer, decir, bueno, comparado con la tendencia que teníamos, ¿dónde estamos? Y efectivamente, América Latina tiene en algunos casos las peores cifras del mundo en exceso de mortalidad. Sobre 2 años acumulados llegamos a tener casos como Perú, que están cerca de 80% de exceso de mortalidad. Al otro extremo tenemos casos como el de Uruguay, 5% de exceso de mortalidad, más cercano de Alemania o de Suecia. Y buena parte de los países de América Latina están en el 20, el 25%, que es realmente como Europa. O sea que el impacto, cuando lo miramos así, es muy fuerte, pero aún en ese impacto vemos esa enorme heterogeneidad, que a veces no podemos explicar. Por ejemplo, el caso de Haití, es que no lo sabemos, es que no ocurrió. Pero cuando vemos en materia de salud, no podemos descartar, obviamente, que haya nuevas variantes, que haya nuevas fases. Pero lo que hemos aprendido en materia de salud es, uno, que mientras que los testeos, las vacunas son eficaces, los confinamientos no fueron de la eficacia que se esperaba. Y la segunda es que políticamente no hay más apetito para ellos. O sea que aunque la crisis del COVID no se nos termine como una crisis de salud, desde el punto de vista de las políticas de salud, va a ser muy difícil volver a una etapa de medidas duras. En ese sentido, es que digo, la crisis del COVID se terminó. No quiere decir que no vayamos a tener más problemas con el virus, pero quiere decir que en materia de la respuesta ya no va a ser la que tuvimos en el 2020 y parte del 2021. Al mismo tiempo, la crisis del COVID sigue con nosotros de maneras muy importantes. Primero, en nuestros propios países, como ya lo dijeron los panelistas anteriores, yo lo pondría en tres variables, ¿verdad? Producto, estamos más o menos donde estábamos antes. No era glorioso, pero hemos vuelto. La V fue bastante rápida. Social, estamos peor que antes. Tenemos más pobreza, tenemos más informalidad, menos participación femenina. Y deuda, estamos bastante peor que antes, ¿verdad? Hubo un esfuerzo. Los países de América Latina, muchos de ellos hicieron lo que pudieron, pero eso significó aumentar 10, 15 puntos de producto la deuda. O sea que no estamos ni siquiera como estábamos antes de la crisis del COVID, que estábamos con crecimiento lento, descontento social. Tenemos 2 pasivos grandes, tenemos un pasivo social y un pasivo de deuda. Y mientras tanto el mundo cambia en 3 formas en torno nuestro. Una es el comercio, otro aspecto es la digitalización y el tercero es la parte macro. En comercio hay un cambio de fondo, al menos de las intenciones, ¿verdad? Venía desde antes de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, pero la pandemia de algún modo y las crisis de las cadenas de suministro han llevado a la idea que hay que diversificar las fuentes de origen, hay que asegurar que no es solo el just in time, es también el just in case. Y eso en principio debería abrirnos una oportunidad. Vuelvo a cómo usamos esa oportunidad. Segundo es lo digital, ¿verdad? Hubo una explosión en el uso de plataformas digitales
a raíz de la crisis, y a esos cambios no se va a volver hacia atrás. Ha cambiado de manera permanente la forma de interactuar en la finanza, en cómo se vende, cómo se compra. Y el tercero es lo macro, que no quisiera, quizás ha sido tocado anteriormente como inflación, pero quisiera tocarlo como más grande. Mientras que en América Latina hicimos lo que pudimos, los países avanzados hicieron whatever it takes, fueron en gran escala en su apoyo. Y si miramos lo que hicieron los bancos centrales de los países avanzados, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, entre los dos inyectaron en liquidez en el mundo más de 10% del Producto Global en menos de 2 años. Más de 10% del Producto Global en menos de 2 años. Y parte de lo que estamos viendo en el comercio, por ejemplo, tiene que ver con eso. Es decir, hay una capacidad de demanda enorme en este momento, sobre todo porque la forma en que entró ese dinero entró sobre todo a gente que era poseedora de activos, o sea, gente que tiene buen pasar, que ahora está consumiendo de nuevo en economías donde el empleo no ha recuperado totalmente, y eso está dando una explosión de demanda. Este es un periodo en que el comercio mundial creció fuertemente, y pese a las tensiones geopolíticas, pese a las ideas de nearshoring, la parte de China, la parte de Vietnam, creció en este periodo, ¿verdad? Y también está dando una situación de inflación donde en los meses o el año que viene, las economías avanzadas van a tener que ajustar. O sea que vamos a tener el fin de la política monetaria no convencional, vamos a tener subas de tasa de interés, y eso nos va a afectar. Entonces quisiera terminar con esto. Este cambio del comercio, es decir, esta parte no salud del COVID, esta parte que es el cambio del comercio, la digitalización y la situación macroeconómica, cómo nos afecta. Y en cada uno de los casos hay positivos y negativos. Empiezo con el comercio. Obviamente el nearshoring, el just in case, nos deberían dar oportunidades, ¿verdad? Dar oportunidades de repensar el crecimiento a largo plazo, cómo insertarnos más. Y hay efectivamente algunas áreas, por ejemplo, la industria farmacéutica en América Latina, yo creo que se ha subestimado su potencial y su capacidad, América Latina y el Caribe. Con la crisis del COVID hay grandes posibilidades de desarrollar más. El sector tecnológico, América Latina ha tenido mucho más unicornios, mucho más empresas tecnológicas exitosas de lo que se podía imaginar. Es una zona en la cual tenemos mucho venture capital ahora viniendo. O sea que ahí tenemos posibilidades, pero obviamente son muy distintas para distintos países. Si tomo de nuevo el ejemplo de los farmacéuticos o la tecnología, no todos los países de América Latina están posicionados del mismo modo. Segundo es lo digital. De nuevo, lo digital ofrece una gran oportunidad, que es la formalización, ¿verdad? Si uno puede saber, por ejemplo, cuando alguien está trabajando en un delivery, cuánto gana, cuántas horas trabaja, uno puede hasta repensar la protección social de una manera en que la protección social no es algo entre un empleador y un empleado, es una forma de saber quién está ganando, cómo contribuye, qué seguro se le puede dar de salud, de pensiones, a esa masa informal, de una manera mucho menos bismarckiana, digamos, de lo que ha sido nuestra tradición de políticas sociales. Pero abre un desafío, varios de ustedes hablando de la necesidad de un ajuste fiscal progresivo, abre un desafío muy grande, porque si hacemos eso, si vamos en el sentido de la formalización, lo que estamos diciendo es, ponemos en la red fiscal una cantidad de gente, pequeñas empresas, trabajadores independientes que hoy no lo están, no son los ricos, ¿verdad? Ellos no son los ricos. Al mismo tiempo, la digitalización está permitiendo a compañías muy grandes de salir del aspecto fiscal. En uno de los últimos informes, antes de que, cuando todavía era economista jefe para América Latina en el Banco Mundial, hicimos este cálculo muy pequeño, muy simple, tomando a Argentina como caso. En el 2020 el producto de Argentina cayó en algo así como 62.000 millones de dólares. ¿Verdad? Esa fue la caída del producto y esa es base fiscal. Eso es la parte donde el Estado puede ir a recaudar. El valor de las 3 compañías más grandes tecnológicas de Argentina en ese mismo año creció más que eso. Creció en 66.000 millones de dólares. ¿Verdad? Pero esas compañías están basadas en Estados Unidos, en Londres, en el exterior. Eso no es, esa ganancia de valor
que ocurrió en ese año, no es base fiscal. Entonces, la digitalización nos ofrece una oportunidad de formalización, pero esa idea de que vamos a ir atrás de las compañías más grandes va a ser complicado. O sea que tenemos que ser realistas sobre ese aspecto. Y por último está el tema de macro. Yo creo que no hay que subestimar el tema de macro. La crisis de la deuda de América Latina empezó cuando Volcker subió las tasas de interés de manera radical para terminar la inflación en Estados Unidos. Deudas que para nosotros eran manejables con tasas de interés bajas se volvieron completamente inmanejables. Podemos tener una situación así porque por distintas razones, calendarios políticos, la crisis en Ucrania, el ajuste monetario en las economías avanzadas no va a ocurrir inmediatamente y cuando ocurra va a ser muy fuerte. Va a tener que ser muy fuerte porque la inflación va a estar en otros niveles, ¿no? Y eso nos va a afectar, va a ser salidas de capitales, va a ser devaluaciones, va a cambiar el peso de la deuda que está en dólares con respecto a la economía que está en moneda nacional. Y aquí entonces la agenda es una agenda para mí muy clara. Es uno, identificar rápido las vulnerabilidades, dónde hay que rescalonar deuda, dónde hay que hacer mejor hedging de instrumentos. Segundo, estar listo para resolver malos activos. Tenemos cantidad de empresas cuya situación no la tenemos del todo clara, porque hubo medidas extraordinarias, posponer pagos de servicio de deudas a los bancos y cosas por el estilo. Necesitamos entender dónde están los riesgos, ¿verdad? Y tenemos que estar listos a intervenir, no solo preventivamente, sino si llega a haber temas de inestabilidad seria. De nuevo, no va a ser lo mismo para todos los países. Una de las buenas cosas de este boom de liquidez y de este crecimiento que estamos teniendo en el resto del mundo es que los precios de los commodities están muy altos. Para muchos países puede ser un respiro, pero no para los que importan petróleo, por ejemplo. Cómo la dinámica en el Caribe va a cambiar. Los países centroamericanos son importadores de petróleo. Cómo va a cambiar de nuevo la relación de Venezuela con la región. Todo eso está adelante nuestro. Entonces, termino aquí. El COVID se terminó de alguna manera. Seguramente la crisis del COVID no se nos terminó cuando vamos a la parte económica y social. Y hay una agenda grande que no es solamente fiscal. La fiscal es parte importante, pero no deberíamos ser ingenuos. No tenemos soluciones mágicas en este momento. Gracias. Muchas gracias, Martín. Tenemos un ratito para preguntas. Abro aquí el espacio a los presentes. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano. Ok, aquí primero. Adelante. Sí, buenas tardes. Al doctor Leonel Fernández sobre el discurso del presidente Joe Biden en los Estados Unidos de ayer. Él anunció una serie de medidas para contrarrestar la inflación. En su opinión, ¿qué le parecen estas medidas y cómo podrían afectar a la economía de América Latina? Para el señor Fernández la pregunta, ¿verdad? ¿No? ¿Acumulamos? Ok, adelante, sí. Sí, gracias. Mi inquietud va dirigida a un tema que abordaron varios de los panelistas que tienen que ver con el tema de la sostenibilidad de la deuda y las reformas fiscales. Como bien explicó el presidente Fernández, la viabilidad política es importante y parece que el momento no lo es. Sin embargo, hay que financiar los programas. Titelman habló de instrumentos novedosos. Entonces, ¿qué opciones podría haber en un contexto en el que se necesita financiar los programas? Las reformas fiscales no parecen ser viables. ¿De qué manera se podría lograr resolver este tema, ¿no? ¿Qué visión tienen los panelistas sobre eso? Gracias. Sobre esa misma pregunta, yo solo quiero también agregar una pequeña mía que es muy relacionada. Yo quisiera saber qué piensa el señor Titelman sobre el auge de la deuda privada en las últimas décadas, si es un riesgo actualmente saliendo de la pandemia. Adelante. Yo tengo solamente un comentario. Creo que yo estoy un poco más pesimista con los exportadores de commodities también.
Y yo creo que tiene un poco que ver con lo que vimos en los 70, que mismo los exportadores de commodities entraron en la crisis de la deuda. Y la otra cosa tiene que ver con lo que pasó en los últimos años, porque hubo una recuperación del precio de commodities que no significó nada en términos de crecimiento para la región, como pasó, por ejemplo, en los 2000. Entonces, no hubo apreciación de la moneda, no hubo crecimiento de inversiones. El ciclo positivo que pasó en los 2000 no pasó con la recuperación de las commodities en un escenario de mucha incertidumbre. Entonces, yo quería creer que hubiera una posibilidad con el gaño de commodities en los próximos años para los exportadores, pero yo estoy muy, muy pesimista. ¿Perdón? No, los precios se van, pero no creo que va a pasar lo mismo que pasó en el principio de los 2000, porque los mecanismos que transfirieron los precios de commodities para bienestar en los países no están presentes. Gracias. Adelante. Bueno, también quiero dirigir mi pregunta a Daniel Tisterman. Él hablaba de que antes de la pandemia ya había un proceso de desaceleración de la economía y que lógicamente todo se agrava con la pandemia. Él plantea la necesidad de reactivar la economía, pero sobre la base de un nuevo modelo económico, de un nuevo modelo de desarrollo. A mí me gustaría saber cuál es el modelo de desarrollo que él estaría planteando para América Latina. Gracias. Yo creo que empezamos con respuestas y luego tomamos, si quedan preguntas, hacemos una segunda ronda. Empezamos entonces con la primera sobre la inflación. Bueno, en su discurso de anoche, el presidente Biden reconoce el problema de la inflación, que en Estados Unidos es el nivel más alto de inflación en los últimos 40 años. El tema de la inflación había desaparecido por completo como preocupación macroeconómica. Ahora, ¿por qué ha vuelto? Bueno, lo acaba de decir Martín, ¿no? La cantidad de dinero que se ha puesto en circulación. Estamos hablando de un 10% del producto de la economía global. Y la economía global tiene aproximadamente 90 trillones de dólares. Es un 10% de eso, o sea, casi 9 trillones de dólares han sido puestos en circulación. Eso combinado con la disrupción de las cadenas globales de valor, más los fletes marítimos, más los seguros, todo eso ha generado el fenómeno inflacionario. Ahora, el tema es cómo salir de eso. Bueno, ya la Reserva Federal en Estados Unidos ha dicho que va a subir tasas de interés y ya lo ha hecho, ¿no? El Banco Central Europeo va en la misma línea. Christine Lagarde ha dicho recientemente que el Banco Central Europeo va a proceder a subir las tasas de interés. Y obviamente que, digamos, en los textos clásicos, la forma de combatir la inflación es encareciendo el valor del dinero. Lo decíamos al principio, ¿no? O sea, habrá menor liquidez en el sistema financiero, se va a encarecer con la finalidad de controlar la inflación. Ahora, eso tiene un contraefecto, y es que voy a frenar el crecimiento. Y si freno el crecimiento, pues generaré desempleo. Y con el desempleo, la insatisfacción social, y vienen las protestas, y viene entonces la desestabilización política. Es una cadena de cosas. Daniel, en su intervención, hablaba de la utilización de instrumentos no convencionales. Sería bueno después escuchar la identificación de algunos de esos instrumentos no convencionales para ver de qué forma novedosa se puede tratar de frenar el tema de la inflación. Pero por la vía en que vamos, el peor escenario podría ser generar un problema de estanflación, de que aumentando tasas de interés, quitando liquidez al sistema financiero, se genera un estancamiento, disminución del crecimiento y con inflación generada a su vez por los precios de los combustibles, por los precios de los commodities, donde también sabemos de una novedad que existe en el mundo financiero, ¿verdad? Cuando uno observa que años atrás, cuando se hablaba de alza de precios de los combustibles, precio del petróleo, ¿quién hablaba? La OPEP. La OPEP decía, esto va a subir. Ahora no es la OPEP, ahora es Goldman Sachs. Goldman Sachs es que anuncia el alza de los precios del petróleo, o JP Morgan. Entonces hay una realidad nueva. ¿Por qué también se da eso? Porque muchos de los recursos de fondos de pensiones que son administrados
por los gerentes de activos, se colocan en bolsa y compran contratos a futuro, y esos contratos a futuro ejercen una presión sobre el precio spot, y es un nuevo elemento de la inflación que existe como parte de la nueva arquitectura financiera mundial que existe. Entonces, se ha intentado regular esto, pero cada vez que hay alza de precios en el mercado, esos fondos van a las bolsas de valores y obviamente que permiten a Goldman Sachs hacer el pronóstico mucho antes que a la OPEP. Muchas gracias. ¿Pregunta? Sí. No, Daniel es el que sigue. Muchas gracias. No, muy breve, quisiera, tocar un par de temas y de las preguntas que se hicieron. Primero, efectivamente, como decía el presidente Fernández, y también lo dijeron los panelistas, Martín, cabe esperar, digamos, un ajuste en la política monetaria global y en la política monetaria de nuestros países, producto de la inflación, que si bien hay un debate de cuánto los factores de oferta o los factores de demanda priman en explicar, digamos, el alza de la inflación, claramente, más allá de ese debate, la persistencia de la inflación sí se está haciendo cada vez más, digamos, convencimiento de que va a ser una inflación que está persistiendo más de lo que algunos esperaban en algún momento, y por lo tanto, más allá de cuánto explican factores de oferta y factores de demanda, que es importante en la reacción de la política monetaria, sí efectivamente va a haber correcciones de la política monetaria, tanto en tasas como en las hojas de balance de los bancos centrales, es decir, de cuánta liquidez los bancos centrales van a tratar de retirar. Y hay todo un debate a nivel de los países desarrollados de cuál puede ser el impacto de la reducción de las hojas de balance, porque es un fenómeno nuevo que tampoco se conoce más. Entonces, de alguna manera, y hasta ahora las señales de los bancos centrales, la FED, del Banco Central Europeo, ha sido de cautela, porque como muy bien se dice, las proyecciones de crecimiento son complejas, se está agravando por el tema de la guerra Ucrania, digamos, hay tensiones geopolíticas que están agravando el tema, y por supuesto toda la reacción ha sido, efectivamente, hay una dirección de ajuste o de normalización de la política monetaria convencional y no convencional, como se quiera llamar, que es subir tasas y empezar a bajar las hojas de balance de los bancos centrales, pero la señal es cautela. Digamos, la lógica del crecimiento está primando, ¿ya? Y efectivamente América Latina hizo lo que pudo, no lo que what it takes, como se decía, y eso nos dejó en una situación de fragilidad, y efectivamente hay que empezar a hacer algunos ajustes, pero nuestro punto es que sean ajustes lo más paulatino posible, dado que el crecimiento sigue siendo una prioridad, y efectivamente no todo es fiscal, hay temas de comercio, hay temas de cómo la región se va a insertar en el nuevo mundo que se está creando, el tema de digitalización y otros, pero ahí hay un gran desafío de esta mirada estratégica. Y eso me lleva a tocar 2 o 3 puntos que me parecieron importantes. Uno, efectivamente, la deuda privada es un gran riesgo en América Latina. En general, el crecimiento de la deuda de los privados ha aumentado, y en muchos países más que la deuda pública. Hay un sobreapalancamiento de muchas de las empresas en la región, de acuerdo a los datos que uno observa, y en un contexto de bajo crecimiento, caída de las utilidades, el tema y alza, digamos, en las tasas de interés y complicaciones y más restricciones en los mercados financieros, el tema de la deuda privada es un tema de alta preocupación, que aún no se manifiesta, pero que es un tema efectivamente de alta preocupación porque puede afectar la solvencia y sostenibilidad de los sistemas financieros, que hoy día no los vemos en esa preocupación. Creemos que los sistemas financieros en la región han respondido de manera correcta y solventemente a esta crisis, pero efectivamente el tema de la deuda privada, al igual que el tema de la deuda pública, es un tema a considerar. Creemos que efectivamente no estamos en presencia de un choque de términos de intercambio como lo que se llamó el superciclo, digamos, del 2003-2004 en adelante, pero sí los términos de intercambio y el precio de los commodities aumentaron significativamente en el año 2021, crecieron casi un 41% para el total de productos primarios del 2021 con respecto al 2020, y si le quitamos la energía fue crecimiento cerca del 30%. Y este año esperamos que, si bien no van a observarse crecimientos muy significativos, se van a mantener en torno al plató del año pasado, lo cual es una buena noticia para los países exportadores de commodities. Como decía el presidente Fernández, eso afecta, por supuesto, de manera distinta a Centroamérica y Caribe que a Sudamérica, digamos, por la canasta
de comercio global que tienen, pero creemos que en ese sentido los precios de los productos y materias primas no van a restar, no van a sumar como en el superciclo, pero no van a restar. ¿Qué modelo de crecimiento el que uno dice cuando hay que crecer, pero de manera distinta? Fundamentalmente, yo lo trataría de sintetizar en dos temas. Un gran desafío de la región es cambiar la matriz energética y la estructura productiva si quiere avanzar hacia economías ambientalmente sostenibles. Y ese solo gran desafío es capaz de determinarte las demandas de inversión en los próximos 20 años de manera muy sustantiva. Entonces, creo que la incorporación de una mirada de cambio climático en términos de la matriz de inversión y cambiar la matriz energética ya te está dando una mirada del tipo de modelo de desarrollo que hay que empezar a avanzar y hay que pasar hacia energía renovable, un sector productivo capaz de ser mayor ambientalmente sostenible, y eso es un gran desafío en la dinámica y en la demanda de financiamiento de inversión que tiene, y creo que marcaría, digamos, un derrotero en los próximos años si se avanza en esa dirección. Un segundo tema, creemos que el tema de la inclusión social es central, la necesidad de avanzar hacia sistemas de cobertura de la protección social universal es muy importante. Y eso en un contexto de bajo crecimiento y complejidades macro se hace más difícil, pero hay un gran desafío de avanzar hacia la universalización de la protección social. Una de las grandes lecciones de la crisis es que los países más vulnerables en términos de la cobertura de los sistemas de salud fueron los más golpeados, digamos, por la crisis, los países que tenían una mayor capacidad de cobertura, sobre todo de atención primaria. En muchos de nuestros países pudieron manejar un poco mejor los efectos negativos de la crisis, no es que no lo sufrieran. Y para terminar, quisiera... Lo perdimos, creo que perdimos... Volví, ¿o no? Volví. La dinámica laboral es central y comparto lo que dice Martín, que no es obvio poder traspasar impuestos digitales a las grandes empresas. Pero tampoco las plataformas, hasta ahora lo que nosotros hemos estado mirando, las plataformas de empleo en la región están llevando a la formalización, están llevando a una nueva informalización, que también genera un gran desafío fiscal y de pensar una nueva cobertura de la protección social. Gracias. Gracias, Daniel. Carolina, me parece que quería tomar Sí, solo dos agregados a esta conversación que me parece sumamente enriquecedora. Uno es, como parte de la deuda privada, tenemos que prestarle mucha atención a el tema del mayor endeudamiento de los hogares. Las familias han quedado muy golpeadas, muy endeudadas y muy descapitalizadas. Y eso restringe sus posibilidades de reemprender, de reinvertir y de recuperar la senda de mejora en su situación de bienestar, etc. Y a esas familias descapitalizadas, endeudadas y muy golpeadas, se añade este tema que no es menor para nuestra región de la inflación en el costo de alimentos. Recordemos que somos la región que destina el mayor porcentaje de los ingresos familiares al consumo de alimentos del mundo, ¿no? Y en particular en los países importadores de alimentos, esto se está volviendo un problema que agrava y que va a entrampar en situaciones de pobreza a un porcentaje muy grande de los hogares. Los 60 millones de latinoamericanos y caribeños que están pasando hambre hoy día no van a reducirse si no hacemos algo, solo van a crecer por la inflación y por este proceso de descapitalización. Y a esos hay que atenderlos prioritariamente, al margen de cualquier otra cosa que hagamos, porque esas personas están pasando hoy día una situación de hambre, ¿no? Hemos casi duplicado el porcentaje de población en situación de hambre respecto a la situación prepandemia. No podemos permitirnos eso porque el efecto no es solo temporal, sino es de mediano y largo plazo. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Agradezco mucho que traigas estos conceptos tangibles que son realmente la cara de las estadísticas que escuchamos. Hablamos del PIB, hablamos de caídas y inflación, pero el hambre, ¿no? O sea, lo que estamos hablando en las economías de América Latina, estamos hablando de hambre, estamos hablando de deuda de familias, estamos hablando de una caída en el bienestar y en la salud de los latinoamericanos. De eso es de lo que estamos hablando hoy. Martín, no sé si tengas algo que quisieras agregar. Sí, algunas. Gracias, Isabela, y gracias a todos
preguntas y debate tan interesante. Pequeños comentarios. Quisiera retomar exactamente donde terminó Carolina, el tema de los precios y los precios de los alimentos y el hambre. No deberíamos subestimar el impacto inflacionario que podemos tener en el tiempo que viene. Va a venir por varios lados. Uno es porque parte de los commodities son alimentos, o sea que vamos a tener alimentos caros. Otro es que la política monetaria y la política extraordinaria de los países avanzados va a demorar en ajustarse. Probablemente están siendo cautelosos, pero no se puede seguir siendo cautelosos para siempre. En realidad, si fueran a respetar los anuncios que se hicieron, que es de una inflación promedio, ¿se acuerdan? Del 2%, en vez de estar con una meta muy firme de tomarla en promedio de mediano plazo. Si fuera eso, casi tendrían que ir hacia deflación en los años que vienen, lo que requeriría una subida de tasa de interés muy fuerte. Si eso ocurre, va a haber capitales que salgan, vamos a tener depreciación de tipos de cambio y eso va a agregar a los mismos precios internacionales, ahora le agregamos la depreciación del tipo de cambio. Parte del ajuste fiscal que va a tener América Latina va a ser de manera desordenada y de manera probablemente muy injusta a través de lo que nos va a pasar con la inflación. El otro punto que quisiera hacer es la pregunta que hubo al final sobre si los commodities nos van a dar un progreso social esta vez. Y entiendo el escepticismo, porque en el ciclo anterior, básicamente lo que ocurrió es el ciclo de los commodities nos dio los ingresos para desarrollar programas sociales, poner más plata en educación, en salud, en transferencias. Esta vez el ingreso adicional es para hacer un ajuste fiscal menos radical. No vemos muchos lugares donde se esté pensando que ahora vamos a aumentar el gasto público. El tema es cómo manejamos la situación que tenemos para que sea sostenible. O sea que nos estamos evitando algún punto más de IVA o alguna cosa por el estilo. Pero no estamos, en este caso, los commodities no nos van a dar un ciclo de prosperidad social como nos dieron la vez anterior. Y el último punto, quiero volver a la tecnología. El auge de la deuda privada obviamente que es inquietante, pero como lo señaló Daniel, el sistema financiero en América Latina ha sido bastante resiliente, pero en parte es porque es un sistema muy chico y muy poco competitivo, ¿verdad? Es un sistema que de algún modo le ha fallado bastante a nuestras sociedades en muchos casos. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando con la tecnología fintech se vuelva mucho más importante? ¿Cómo vamos a navegar esa transición? ¿Cómo van a poder competir los bancos con los nuevos instrumentos, algunos de los cuales en la región están siendo muy importantes? Y finalmente, en el tema de tecnología, totalmente de acuerdo con Daniel, las plataformas por sí solas no nos van a dar la formalización. Si no tenemos una agenda de saber cuáles son de repensar el sistema de datos, cuáles son los datos que se necesitan para políticas públicas, de fintech, de plataformas, cómo se integra eso, hasta en el sistema estadístico nacional, ¿verdad? Esa es una agenda en la que hay que pensarla, no va a ocurrir espontáneamente. Si simplemente se lo deja hacer, efectivamente va a ser una nueva forma digital de informalización. Gracias. Gracias, Martín. Adelante. En primer lugar, felicitar a los 4 ponentes. Creo que estamos teniendo lo mismo que en el primer panel, una discusión estupenda. Se habló poco del elemento político. O sea, mientras todo esto que está pasando en lo económico, la región está en paralelo en un superciclo electoral. No es superciclo de materias primas, sino superciclo electoral. Todos los países, desde el año pasado hasta el 2023, 2024, van a tener elecciones presidenciales y legislativas. Y muchos de esos gobiernos están saliendo electos en segunda vuelta con minoría en el Congreso. Por lo tanto, la capacidad para poder generar los consensos que le den viabilidad política, como bien señalaba el presidente Fernández, y a su vez, como señalaba también Carolina, es decir, van a tener que tomarse decisiones muy difíciles. Entonces, todo pareciera indicar que estábamos bastante mal previo a la pandemia, que la pandemia de las 3 cajones que nos señalaste, Martín, en el único donde no hemos empeorado es en el económico, pero ahí volvemos a un escenario
súper mediocre, o sea que donde no empeoramos es en donde estamos mediocres, en los demás lo hemos empeorado. Si a eso le agregamos el tema social, que ya viene demasiado tenso por falta de oportunidades y que se está acumulando demasiada tensión, y vemos que se nos comienzan a cerrar las puertas de migración, que son válvulas de escape que tienen muchos países de expulsar gente y además beneficiarse por la llegada de remesas. Ese tema no se mencionó en esta charla. Creo recordar, en México, ¿cuánto es en este momento la llegada de remesas? ¿40.000 millones? ¿45.000 millones? 53.000. 53.000 millones de dólares está recibiendo México, solamente México en materia de remesas. Parte también de la cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes la región en los próximos 2, 3 años? Por un lado, en términos de cómo cumplir con esta promesa que se hizo. Recuerden ustedes que toda América Latina habló, quizás en Chile donde más se habló, de que de esta pandemia íbamos a salir con mayor conciencia social, que de esta pandemia íbamos a salir con una renegociación del contrato social para hacer sociedades menos injustas y más igualitarias. Y lo que estamos saliendo es con sociedades más injustas y con muy poca capacidad de renovar el contrato social. Todas esas promesas incumplidas, ¿cómo la están viendo ustedes en esta situación de marcada tensión, número uno? Y número dos, esta brutal vulnerabilidad. En gran medida la región termina siendo víctima de lo que se resuelva en Estados Unidos con tasa de interés. ¿Ven la posibilidad de una nueva crisis de deuda si las tasas de interés aumentan significativamente y entramos en un escenario de estanflación? ¿Quién quiere responder de los panelistas, por favor? Ay, nadie quiere responder, ya me di cuenta. Martín, adelante. Sí, me parece que es la buena pregunta para cerrar este tipo de paneles. Traer de nuevo el aspecto político, cómo se toman las decisiones. Dos comentarios, obviamente no voy a tratar de hacer predicciones políticas, pero dos comentarios. Uno es que además de todo lo que discutimos, este ha sido un periodo de aumento de la desigualdad. Una parte de ese aumento de la desigualdad lo discutimos, que es la pobreza, la informalidad, el costo social de la crisis. La otra parte es que los precios de los activos han aumentado enormemente. Si miramos número de 1.000 millonarios, si miramos lo que se llaman los super ricos, la gente de más de 30 millones de dólares, tenemos realmente una polarización muy grande. O sea que estar en una mala situación económica con una gran polarización de la distribución probablemente no es un buen punto de partida. En lo político las preocupaciones son dos. Uno es que precisamente por el descontento, por la frustración, por el sufrimiento que hay, aparezcan soluciones facilistas que no nos resuelvan nada. Es decir, el retorno de los populismos es uno de los peligros posibles. La otra es que aun si ese peligro se evita, si hay claridad, por ejemplo, cómo utilizamos la digitalización, cómo utilizamos el cambio en el comercio internacional, cómo protegemos la macroeconomía, sin las mayorías parlamentarias, sin los consensos, puede ser difícil aún hasta para gente que la tenga muy clara hacia dónde ir. Quizá mi comentario ahí es que hay veces en nuestros sistemas donde no se puede arreglar todo, pero hay islas de excelencia en determinados lugares, donde gente competente, por ejemplo, si pensamos una estrategia de cómo utilizar la digitalización, cómo manejar la deuda de manera preventiva, hay unidades dentro de los cuerpos públicos que lo pueden hacer aún cuando estemos en una turbulencia muy grande. O sea que hay quizá un llamado a la parte más técnica de los gobiernos, de pensar estratégicamente qué es lo que se puede hacer, aunque todo esté complicado socialmente y políticamente. Gracias. Isabela, si quieres, agrego solo una cosa muy puntual, y es que en el contexto de polarización, en las elecciones que hemos visto en la región y en las que seguramente seguiremos viendo en este y el próximo año, todos ganan, ¿no? Como bien se decía,
con porcentajes muy pequeños de ventaja sobre el segundo, con poca presencia, con poco poder en los parlamentos, y eso lo que trae es que mucha frustración, porque eso se traduce en buena parte de los casos en la imposibilidad de implementar reformas que se ofrecieron durante las campañas, ¿no? Y eso pone en una posición muy frágil a los gobiernos frente incluso a sus electores. En esa coyuntura, creo que va a ser muy difícil plantear grandes reformas a los pactos fiscales, a los pactos sociales, y más bien vamos a tener que manejarnos, como decía Martín, con islas de excelencia y con reformas en el margen. Desgraciadamente eso lo que va a traer es que los impactos potenciales de buenas acciones van a ser mucho menores, ¿no? Pero vamos a tener que, creo que la situación política va a condicionar la escala de la ambición que podamos tener para reformas más de corte estructural, para grandes cambios en pactos fiscales, sociales. El pacto tributario, digamos, me parece complejo. Eso no va a traducirse en menos desigualdad, todo lo contrario. Va a mantenerse o incrementarse la desigualdad, porque en esas coyunturas de alta polarización, a río revuelto, ganancia de pescadores. Punto final que quiero poner aquí, que no hemos discutido y que va a seguir afectando a la región, es que recordemos que somos una región fuertemente marcada por corrupción, por gran corrupción y por pequeña corrupción, ¿no? Y eso va a seguir afectando y minando las condiciones de bienestar, la gestión pública y el manejo de nuestros escasos recursos y poder político. Gracias. Gracias a ti, Carolina. Ya no nos alcanza el tiempo para más preguntas. No sé si Daniel tenga algo que agregar o ya suficiente. Daniel. No, muy breve, un segundo, simplemente compartir, digamos, que las crecientes demandas sociales, digamos, que ya se estaban observando en muchos países de la región antes de la pandemia, que se agudizaron con la pandemia, por supuesto, en un contexto de bajo crecimiento, alta polarización política, son un tema complejo y van a estar marcando, creo, la agenda de nuestros países en los próximos años. Y creo que además a eso le agregaría un debilitamiento de la tecnocracia en muchos de nuestros países y gobiernos, donde la tecnocracia o el análisis técnico o los técnicos han ido perdiendo, digamos, legitimidad política en sus análisis, y eso complejiza, digamos, también la búsqueda de consenso y la búsqueda de diálogo, en la medida que la tecnocracia ha ido perdiendo legitimidad política. Y respecto a la pregunta de crisis de deuda, yo creo que es muy difícil hablar en general de crisis de deuda. Cada país tiene situaciones muy distintas desde sus niveles de deuda históricos en relación a sus niveles anteriores, la composición de la deuda, y por lo tanto creo que eso es algo que hay que estar mirando país a país, digamos, un poco por la heterogeneidad de situaciones fiscales y de la estructura de la deuda. Gracias. Gracias a ti. A manera de resumen rápido, pues esta discusión, yo no sé ustedes, pero fue dura. Es muy duro hablar de los prospectos económicos para América Latina. Es hablar de hambre, como decía Carolina, es hablar de la deuda de las familias, es hablar de los difíciles prospectos profesionales o de laborales para las mujeres, para los jóvenes que, como bien decía Carolina, ya no sueñan con un futuro, sienten que no tienen un futuro en la región, y esas son las economías de América Latina. Les agradezco muchísimo su atención, su tiempo, a los panelistas también. Gracias por su preparación, por estar aquí y sus respuestas, y pues esperemos que los pronósticos para América Latina mejoren, tal vez para el 2023. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Agradecimiento nuevamente a nuestros 4 panelistas. Excelente moderación, Isabela, muchísimas gracias. Invitar a los que nos acompañan en esta sala y a nuestra audiencia virtual a hacer un receso. Los que estamos aquí en Fundación Funglode, vamos a hacer un receso para el almuerzo de las 1:30 a las 3 de la tarde, hora de República Dominicana. Lo reconvenimos a las 3 en punto para iniciar el panel 3 sobre medios, redes sociales, infodemia y libertad de expresión. A quienes nos están siguiendo vía redes, reconvenimos con ustedes en 1 hora y media.
Muchísimas gracias a todas y todos.